Me llamo Ramón Flores Magón. Tengo 39 años y soy originario del estado de Veracruz, de un municipio llamado San Andrés Tuxtla, pero actualmente vivo en otro estado. Les contaré una desagradable experiencia que hace varios años me hizo entender que la maldad existe y en ocasiones viene de quien menos te lo esperas. Cuando tenía 10 años vivía con mi madre y mi hermanita de 6 años, ya que mi padre nos había abandonado. En ese momento no sabía cuál era el motivo de irse, pero después, cuando crecí, me enteré que él era un delincuente y que lo habían metido a la cárcel acusado de robo y abuso sexual. De ahí nunca lo volví a ver, y mi madre nos decía que se fue a otro lugar para trabajar y ganar más dinero. Para ser honesto, a mí nunca me importó. Jamás me quiso y no me interesaba lo que fuera de su vida. En esos tiempos recuerdo que mi madre trabajaba en una tabacalera en el turno nocturno. Mis abuelitos nos cuidaban, pero a mí me daba miedo que mi mamá trabajara de noche, porque en ese entonces contaban que un hombre que se transformaba en cerdo espantaba a la gente. Por suerte a mi madre nunca le tocó, pero a un tío sí. Él era el borracho del pueblo. Todos los fines de semana se iba a las cantinas a gastarse el dinero que se ganaba como albañil. Una vez venía bien borracho por un callejón. Ya pasaban de las 12 de la noche y no había nadie en la calle. En eso, a lo lejos vio un cerdo grandote. Al acercarse más vio con detalle que tenía unos colmillos enormes y que bramaba de una manera horrible, como si estuviera a punto de atacarlo. Aquella criatura persiguió a mi tío hasta llegar a su casa, pero gracias a Dios llegó con bien. De tan grande impresión, a mi tío se le quitó la mala costumbre de ir a las cantinas durante la noche. Después pasaron los años y esa historia fue desapareciendo. Cuando crecí y cumplí 19 años, dejé de estudiar por problemas económicos. Tuve que ponerme a trabajar en un mini súper, ya que mi propósito era ahorrar dinero para después de un año meterme a estudiar ingeniería industrial, ya que quería demostrar que podía lograr mis metas y así tener un trabajo bien pagado. Luego conocí a una chica muy linda. Ella se volvió mi novia y su nombre era Vanessa. Recuerdo que la amaba con todo mi ser. Ella, al igual que yo, también dejó de estudiar y consiguió trabajo de mesera en una taquería del Boulevard. Así que solo la veía los domingos por la mañana, ya que ese día era mi descanso. Una noche de sábado me desvelé leyendo un libro, pues al otro día no trabajaba, pero el sueño ya me estaba ganando, así que mejor apagué la luz y cerré los ojos. En eso, escuché que algo cayó en mi techo de lámina. Yo pensé que era un gato, pero este se sentía más pesado. Aparte rascaba fuertemente la lámina y así estuvo durante un buen rato. Después se pasó al cuarto de mi madre. Mi hermana tenía mucho miedo y corrió conmigo. Me dijo que si prestaba atención podía escuchar el respirar de lo que fuera que estuviera en el techo. Nos quedamos quietos y en efecto, escuchamos que aquella criatura estaba jadeando y luego comenzó a arañar las paredes. Después de unos minutos di un brinco al patio, y en ese lugar pegó un espantoso aullido. En ese momento me asomé por la ventana, y me llevé una enorme sorpresa. Un perro de color negro estaba brincando la reja que daba a la calle. Yo me quedé bastante impresionado, pues en la colonia había muchos perros callejeros, pero ninguno de ese tamaño. Lo más parecido a una raza conocida es el gran danés, e incluso pensé que tal vez se le había escapado a algún vecino nuevo. Una semana después todo el mundo contaba que el nahual había regresado, y esta vez había matado 2 mujeres chupándoles la sangre. Conforme pasaban los días los asesinatos iban en aumento. En un mes llegaron a encontrar a más de 10 mujeres fallecidas. Algunas fueron abusadas y asesinadas cruelmente. En los encabezados los periódicos publicaban: "El nahual ataca de nuevo".
Las notas decían que los forenses encontraban pelos y baba de algún canino, como determinando que el criminal era un perro. Surgieron muchas versiones, pero entre todas ellas, un señor dueño de un rancho dio el testimonio de haberlo visto. Mencionó que era un perro enorme de color negro. Tenía unos colmillos filosos, ojos completamente rojos y emanaba un olor asqueroso. Según decía el hombre, aquella bestia era la responsable de haberle matado a varias vacas en su rancho. Durante toda esta histeria, mi preocupación era Vanessa, pues ella salía a la 1 de la mañana de la taquería. En varias ocasiones le pagaba el taxi de regreso para evitar que se fuera caminando. Yo no podía dormir sin saber que ya había llegado a su casa, pero lamentablemente, en una ocasión un chico renunció en mi trabajo, así que tuve que cubrir el turno de noche. Ya no podía estar al pendiente de mi novia hasta que salía y leía su mensaje de texto, pero desafortunadamente sucedería lo peor. Era un viernes muy temprano. Revisé mi celular, pero no había ningún mensaje de Vanessa. Entonces le marqué varias veces, pero en ninguna contestó. Esto me estaba dando mala espina, y por más que le marcaba nunca me contestó. Me entró una preocupación tremenda. Corrí a su casa, que se encontraba a 15 minutos de la mía. Al llegar me encontré con la sorpresa de que había mucha gente adentro con expresión de tristeza. En eso vi a la tía de Vanessa, y sin perder el tiempo le pregunté: «Doña Leticia, ¿dónde está Vane? Le estoy marque y no me responde. ¿Qué diablos está pasando aquí?» Doña Leti, con una cara llena de lágrimas y el alma destrozada, me dijo algo que jamás hubiera querido escuchar en mi vida, haciendo que mi corazón se partiera en 1000 pedazos. «Ramón, esto no puede estar pasando. Vanessa se nos acaba de ir. Ese maldito nahual la mató. Hace rato nos dieron la noticia. Encontraron su cuerpo tirado adentro de un terreno baldío. No puedo creer que mi sobrina esté muerta. Su mamá está dentro. Tienes que ir a verlas». Mi felicidad había desaparecido. Sentía que mi vida ya no tendría sentido, ya que mi primer amor se había ido para siempre. No voy a describir las condiciones en las que se encontraba su cuerpo. Solo puedo decir que mi amor no merecía morir de esa manera. En su entierro juré venganza contra ese maldito nahual. Ese animal pagaría con sangre el haberme arrebatado lo más preciado que tenía en mi insignificante vida. Al día siguiente la policía capturó al presunto nahual. Era un hombre de edad avanzada que le hacía de chamán. Su nombre era Tomás Suárez. Todos señalaban que él era el culpable de los asesinatos, pues las personas que lo conocían sabían que hace muchos años él era el cerdo del que tanto hablaban en el pueblo. Se llevó a cabo una votación y le harían un juicio. Yo, como mucha gente de las víctimas, buscábamos justicia. Salimos a protestar al Palacio Municipal, amenazando con quemarlo si no le daban la pena de muerte al chamán. Pero resulta que ese mismo día en la noche, mientras éste se encontraba encerrado, un ganadero fue atacado por el nahual, dejándole heridas graves por todo su cuerpo. Afortunadamente el señor vivió, y quedó claro que don Tomás no era el verdadero nahual. Así que salió libre, pues no había pruebas que lo acusaran. Pero don Tomás fue agredido físicamente por unas personas que le tiraron piedras, causándole una herida en la cabeza. Yo no me quedaría con los brazos cruzados. Buscaría la manera de matar a ese maldito, pero lo primero sería encontrarlo, saber cuándo y dónde atacaría. Los días pasaron. Hubo otras víctimas y, como siempre, eran mujeres. Mi primo, que era policía, me mantenía al tanto de los hechos, pero nadie se esforzaba por atrapar al animal. Para ser honesto, le tenían mucho miedo, pero yo no me iba a rendir. Entonces, reflexionando, me di cuenta que sí había alguien que me podía ayudar.
Fui hacia la comunidad de Ruiz Cortines. En este lugar vivía don Tomás, el chamán que previamente habían capturado. Preguntando di con su casa. Era una vieja choza a las orillas del monte. Llegué saludando y salió a preguntar: ¿qué se le ofrece, joven? Hola, don Tomás. Buenas tardes. Me llamo Ramón Flores. ¿Cómo sigue de su herida? Si vienes a molestarme es mejor que te vayas. Ya dije 1000 veces que yo no soy el nahual. Yo le creo, señor, pero el motivo de mi visita es uno diferente. Necesito encontrar a esa bestia. Discúlpeme, joven. Yo no tengo nada que ver con eso. Que tenga buena tarde. Don Tomás, escúcheme, por favor. Ese maldito animal me arrebató lo más preciado que tenía en la vida, y no voy a descansar hasta verlo pagar. Yo sé que usted me puede ayudar. Mire, tengo un poco de dinero, o le doy lo que usted me pida, pero por favor no me deje solo. Está bien, entra. Mira, Ramón, como tú, muchas personas quieren la cabeza del nahual en bandeja de plata, pero este ser es demasiado peligroso. Déjame contarte algo. Hace varios años, yo era el nahual transformado en cerdo que espantaba a la gente durante las noches. Solo lo hacía por diversión y también para robar un poco de comida, pero nunca con la intención de matar a alguien. En aquellos años mi fallecida esposa estaba muy mal de salud, entonces me convertí para robar una farmacia, y al querer entrar, un hombre se percató de todo y astutamente me atrapó. Intenté asustarlo hablando con él, pues para algunos esa impresión es suficiente, pero para mi sorpresa aquel hombre ni siquiera titubeó. Sacó una pistola que yo imagino tenía balas curadas. Lógicamente yo me asusté mucho y le pedí que no me matara. El hombre quedó sorprendido, pero me amenazó con jalar el gatillo y entregarme al pueblo si no le daba el poder del nahualismo. La vida de mi esposa estaba en riesgo. Necesitaba llevarle la medicina lo antes posible, y tuve que decirle que sí para poder salvarla. Durante una semana me visitó en mi casa para que le realizara un ritual de posesión, entregándole todo mi poder. Él tenía que sacrificar el animal en el que se quisiera transformar y fusionar su alma con la de él durante una noche de luna llena. Escogió un perro, entonces le otorgué el don del nahualismo, y en ese momento renuncié a mi poder. Pero me arrepiento profundamente de haberlo hecho, ya que no sabía que era un miserable criminal. Todo es mi culpa, así que debemos detenerlo para que gente inocente deje de morir. Pero ¿cómo lo matamos? Recuerda que no es inmortal, así que muriendo el perro se acaba la rabia. Don Tomás me preparó para el enfrentamiento. Él, por así decirlo, tenía contacto con el nahual, pues había una conexión entre ellos, de tal manera que podía sentir dónde se encontraba. Mientras me estaba platicando esto, llegó un señor preguntando por don Tomás. Se trataba del ganadero que había sido atacado. Se llamaba don Ernesto Ochoa, y también llegó buscando lo mismo. Como los tres teníamos el mismo propósito, nos pusimos de acuerdo. Don Ernesto mandó a sus trabajadores a hacer un profundo hoyo a un lado de un árbol que estaba dentro de su terreno. Como tenía muchos borregos, sacrificamos 2. Los colgamos en un árbol y sus vísceras las colocamos en el piso. Nosotros sabíamos que el nahual iba a ser atraído por la sangre. Tapamos el hoyo con una manta cubierta por hojas. Así cuando el nahual se acercara a comer, caería en el hoyo quedando atrapado. Nos escondimos a unos metros entre los arbustos. Don Tomás cargaba una escopeta. El chamán traía un líquido de flores con agua bendita demasiado fuerte, que dijo que aturdiría al nahual, y yo por mi parte llevaba un machete filoso. Después de una hora todo estaba en calma, pero de pronto don Tomás dijo:
Ya está cerca. Siento su presencia. A los pocos segundos, vi un enorme bulto saltar el alambrado con una velocidad impresionante. Sin imaginar que era una trampa, se acercó al árbol y se levantó en 2 patas. Esa criatura era enorme, pues calculo que medía casi 2 metros en esa posición. Gracias a Dios el plan funcionó, y al dar un paso en falso el nahual cayó en el pozo. De inmediato corrimos a atacarlo, pero cuando alumbré el pozo, aquella criatura dio un brinco descomunal cayendo sobre mí. Tenía el enorme perro aplastándome, y el miedo me paralizó por completo. Recuerdo que su asquerosa baba caía en mi cuerpo. Acercó su hocico para olerme, pero en ningún momento intentó atacarme. Solo se me quedó viendo misteriosamente, pero no podía entender el motivo. Don Ernesto le disparó, pero la bala solo le rozó, y en ese momento se le fue encima. Pero don Tomás se interpuso provocando que le mordiera la mano, y les juro por Dios que casi se la arranca. El valiente hombre aguantó el dolor para rociarle líquido, haciendo que éste se atontara. El nahual se tambaleaba, y aprovechando el momento me lancé contra él, y con toda mi furia atravesé su estómago con el machete. Cayó al piso agonizando y quejándose de dolor. Levanté el hacha de don Ernesto pensando en hacerlo pedacitos, pues él se fue a pedir una ambulancia, ya que don Tomás estaba desangrando. Lleno de odio le grité a esa bestia: «Ahora sí, maldito perro, te llegó tu hora. Esto es por matar a mi novia». Cuando de pronto, increíblemente, el nahual habló. Una voz casi sin fuerza me dijo: «Espera, por favor, no me mates, hijo». Lo que pasó a continuación es lo más asombroso que he visto en mi vida, pues aquel animal en cuestión de segundos cambió su rostro al de un hombre. Aquella aberración repetía una y otra vez que era mi padre. Quedé impresionado al ver que de verdad lo era. Su cara jamás la olvidé. Se veía igual como la última vez que lo vi. No podía creerlo del todo, pues tal vez me estaba engañando, pero don Tomás confirmó que sí era el hombre con el que había traspasado sus poderes. Me costó mucho trabajo, pero guardé la calma y con voz serena le dije: «Usted no es mi padre y jamás lo será». Y en ese momento de un hachazo le volé la cabeza. Lo despedacé por completo y sentí una gran satisfacción, pues por fin mi pueblo dejaría de sufrir. Don Ernesto en agradecimiento me puso 2 novillonas a mi nombre y me gané el respeto de toda la gente del pueblo, pero hasta el día de hoy jamás había revelado que el nahual era mi padre. Solo don Tomás, que en paz descanse, sabía la verdad.